Jesús había estado enseñando y sanando a multitudes durante días. Su fama crecía rápidamente y las personas venían de todas partes para escucharlo. Era un tiempo de esperanza, pero también de necesidad, pues muchos sufrían enfermedades, pobreza y opresión. Jesús no solo les hablaba del reino de Dios, les mostraba el poder de ese reino con milagros que dejaban a todos asombrados. En aquel día en particular, Jesús y sus discípulos habían cruzado el mar de Galilea para buscar un momento de descanso. Sin embargo, las multitudes lo siguieron. Miles de personas caminaron kilómetros solo para estar cerca de él. Cuando Jesús vio a la multitud, su corazón se llenó de compasión. No los vio como una carga, sino como ovejas sin pastor, hambrientas no solo de pan, sino también de esperanza y dirección espiritual. Jesús comenzó a enseñarles, hablando del amor de Dios, de la fe y del reino que estaba por venir. La gente escuchaba con atención, olvidando el paso del tiempo. Cuando el sol comenzó a bajar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, este lugar está desierto, y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas cercanas y compren algo de comer». Pero Jesús, con una mirada que siempre parecía tener una solución que ellos no podían imaginar, respondió: «Denles ustedes de comer». Los discípulos se miraron unos a otros, desconcertados. Felipe, uno de ellos, habló en voz alta lo que todos pensaban. Se necesitarían más de 200 denarios para darles siquiera un poco de pan. Entonces, Jesús les pidió que revisaran entre la multitud si alguien tenía comida. Andrés, el hermano de Pedro, encontró a un muchacho que llevaba consigo 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Andrés se acercó a Jesús con la comida, pero no pudo evitar expresar su duda. «Aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces, pero, ¿qué es esto para tanta gente?». Jesús sonrió. Para él, no importaba lo pequeño de los recursos, lo importante era la fe y la disposición de ofrecer lo que se tenía. Ordenó a los discípulos que hicieran que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Había más de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, lo que significaba que la multitud probablemente superaba las 10.000 personas. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Levantó su mirada al cielo y dio gracias a Dios. Luego, comenzó a partir los panes y los peces, entregándolos a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Algo extraordinario ocurrió: a medida que los discípulos repartían la comida, los panes y los peces no se acababan. Por el contrario, parecía que había más cada vez. La multitud comió hasta saciarse. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaban espiritualmente llenos por las palabras de Jesús, sino que también estaban físicamente satisfechos. Cuando todos terminaron, Jesús les pidió a los discípulos que recogieran lo que había sobrado para que nada se desperdiciara. Con asombro, los discípulos llenaron 12 cestas con los pedazos de pan y pescado que quedaron. La multitud estaba asombrada. Muchos comenzaron a decir que Jesús debía ser el profeta prometido, el Mesías que esperaban. Algunos incluso querían hacerlo rey en ese momento, pues pensaban que alguien que podía alimentar a miles con tan poco debía ser quien los liberaría de la opresión romana. Sin embargo, Jesús no había realizado el milagro para ganarse un trono terrenal. Quería mostrarles algo mucho más profundo, que Él era el pan de vida, el único capaz de satisfacer las necesidades más profundas del corazón humano. La alimentación de los 5.000 no solo fue un milagro de provisión física, sino también una lección espiritual. Nos enseña que Dios puede tomar lo poco que tenemos y multiplicarlo de maneras que nunca imaginaríamos. También nos recuerda que Jesús no solo provee para nuestras necesidades materiales, sino que es el único que puede saciar nuestra hambre espiritual. Este milagro sigue siendo un recordatorio poderoso de que, cuando ponemos lo poco que tenemos en manos de Dios, Él puede hacer cosas extraordinarias. Como dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a confiar tus 5 panes y 2 peces a Dios? Si lo haces, prepárate para ver cómo Él obra milagros en tu vida.